ופחד הסער, והספק שטפו בי, אך זה בי שלא אטבע. מילים משתיקות הסער, מילים נביאות טיפה, דבר אל ליבי ישוע, אתה בקרבי שלווה. דבר אל ליבי ישוע, אנוח בצל כנפך, מקלט לנפשי לך, אלחד אמותי בך. מילים מרפאות הצער, מילים של חמלה ברחוב, דבר אל ליבי ישוע, בקרבתך שלום. דבר אל ליבי ישוע, דבר אלוהים אשלם, בית מילתך שיש בי, עיצב אותי לדמותך. מילים של גבורה וכוח, מילים של עידוד ועוז, דבר אל ליבי ישוע, ברכה לי נפשי בקול שדממה דקה, חקור נא ליבי עזרני, ללמוד לציית לך, באהבתך לשמוח, ובחסד להיכנע. דבר אל ליבי ישוע, Shabbat Shalom, querida familia. Feliz fin de semana. Quiero darle las gracias pues a todos ustedes que se conectan en esta noche y nos acompañan. Hermano, tengo muy buenas noticias hoy para todos ustedes. Una gran noticia con la que pues quería empezar esta transmisión, y es contándoles pues, bueno, dos buenas noticias tengo hoy. Una aquí en mi casa y otra a nivel de nuestra hermandad. Y pues nuestro querido amigo, hermano, muy querido dentro de nuestra hermandad, hoy contrajo ya pues matrimonio civil con nuestra queridísima novia del año, con nuestra querida hermana Elena Morales. Nuestro querido amigo, hermano, profeta
Bolívar Ruiz, pues hoy contrajo nupcias y pues estuvimos todo el día, hermano, prácticamente hemos estado todo el día en esta jornada hasta asegurarnos, hermano, que queden bien casados. Así que todo ha estado muy, muy bien, hemos firmado correctamente, hemos chequeado que la cédula nada cambie, hermano, que los números estén bien escritos, que quede bien casado, como decimos nosotros. Y pues también hemos tenido un lindo almuerzo, hermano, que hemos compartido los hermanos, y quiero agradecer muchísimo a aquellos que nos acompañaron en esta tarde realmente, y pues tuvimos que cortarla allí porque tenía esta transmisión hoy día en la noche, así que empezaba el Shabbat y pues tuvimos que eso postergarlo para continuar en otro momento. Recuerden, son 7 días, hermano, de matrimonio hebreo, así que esto se celebra durante 7 días. Pues esperamos seguir celebrando el resto de la semana, hermano, la próxima semana. Así que pues le damos gracias al Eterno que nos ha permitido ser testigos de este gran acontecimiento dentro de nuestra fraternidad, y pues quiero agradecerle al Padre fundamentalmente, porque como les decía yo a mis hermanos hoy, cuando una pareja, hermanos, se une en matrimonio, realmente no solo el esposo está honrando a la esposa, ¿verdad? Es interesante que entendamos esto, hermanos, y es que cuando un hombre se casa, realmente él está honrando a su novia, pero realmente a quien más está honrando, hermanos, es al que instituyó el matrimonio como una familia, ¿verdad? Como la base de una familia. Y cuando uno obedece ese mandamiento, realmente el honor y la honra van realmente es al que dio esa orden, pues, ¿no? A él es al que nosotros estamos realmente honrando y al que estamos dándole toda gloria y todo honor. Así que queremos darle la gloria y el honor en esta noche también a nuestro Padre Eterno, fundamentalmente, que ordenó que pues un hombre y una mujer se unan y formen una familia, formen un hogar. Y pues hemos sido testigos hoy, hermanos, de que la palabra del Señor no solo se cumple, sino que hay hombres y mujeres que están dispuestos a obedecer al Eterno, y eso es lo que nos llenó de muchísima satisfacción hoy, ser testigos de ese acontecimiento. Y por eso, pues cuando nos invitaron a ser testigos, dijimos, aquí estamos, para ser testigos no solamente de la honra de una mujer, sino la honra de nuestro Padre, que es lo que más debería distinguirnos como hijos de Dios, ¿verdad? Todo lo que nosotros hacemos lo hacemos para gloria y honra de Él, del Padre Eterno, y buscamos en que todas nuestras acciones realmente vayan encaminadas hacia eso. Aún cada una de las palabras que nosotros proferimos deben ir en ese sentido. Así que pues hoy día tuvimos ese gran acontecimiento, y pues también hemos tenido esta semana el cumpleaños de nuestro hijo de Santiaguito, que lo tenemos aquí también ya preparándose para celebrar este fin de semana, y pues ya nuestro hijo cumple 16 años de esta privilegiada existencia, ¿verdad? De ese gran regalo que el Padre le ha dado a él, ¿verdad? De 16 años de vida, hermano, para que él pueda conocer el poder y los favores del Padre, ¿verdad? Y pues conocer esta palabra que ahora él está aprendiendo también de parte de aquel que está instruyéndolo a él. Y yo les comentaba a mis hermanos también el día de hoy, les decía, miren, nosotros vivimos realmente tiempos diferentes. Cuando nosotros tomamos un libro, nosotros debemos hacerlo en el contexto de este libro. Hay que entender este libro, primeramente en qué tiempo fue escrito, quién es su audiencia, ¿verdad? Y cuando nosotros leemos la Biblia, hermanos, debemos recordar que estamos leyendo un libro sumamente antiguo. No es un libro moderno, es un libro extremadamente antiguo. Diría que uno de los libros más antiguos que tenemos, si tú tienes uno, ese es el libro más antiguo que vas a tener en tu casa. No existe un libro escrito que creo yo que tengas tú en tu casa que haya sido escrito más antiguo que ese. Así que cuando tenemos un libro como la Torá, o cuando tenemos un libro como la Biblia, realmente, hermanos, tenemos una recopilación de más de 1500 años ahí en nuestro velador, o tenemos en nuestra casa, ¿verdad? Tenemos 1500 años de recolección de textos, pero adicionalmente, hermanos, son libros que se escribieron hace 2000 a 3500 años de antigüedad. Por lo tanto, es importante que cuando vayamos a leer la Biblia o vayamos a leer estos textos antiguos, lo primero que debamos hacer es entender eso. Estos textos no se los puede leer con una mente moderna, hermanos, porque entonces vas a cometer algunos errores de interpretación. Lo importante es tomar estos libros antiguos y entenderlos desde la perspectiva del tiempo en el que fueron escritos,
el lugar en el que fueron escritos y la audiencia a la que fue escrita. Entonces son tres parámetros importantes que debemos tomar en cuenta. Así que gracias a Dios hoy el Señor nos está permitiendo precisamente tener acceso a esa información que es valiosa a la hora de interpretar los textos bíblicos, puesto que nos permiten entender el contexto en el que el Señor está hablando a su pueblo. Recuerden que la Biblia, hermanos, o la Torá, los 5 libros de Moisés, por ejemplo, fueron escritos a una audiencia hace 3.500 años. Se la entregó en el desierto y se la ha guardado hasta el día de hoy. Pero nosotros, como les indicaba, tenemos que leer este documento precisamente con una mente de ese tiempo, de ese lugar y de esa cultura. Y hoy, por ejemplo, como les decía, tenemos una cultura diferente al punto de que nos movemos en un entorno completamente diferente y eso inclusive ha afectado la manera como nosotros leemos y enseñamos acerca de este libro, ¿verdad? Porque lo creemos un libro moderno o porque lo confundimos y creemos que este libro es católico o este libro es evangélico o este libro es cristiano, o cualquier denominación que realmente lo use, llegamos a confundirlo al punto de que creemos que este libro le pertenece a esa denominación. Pero en realidad no estamos entendiendo que este libro es realmente un libro antiguo. Este texto es tan antiguo, hermanos, que es mucho antes, escrito mucho antes del cristianismo, y es mucho antes escrito del judaísmo inclusive. ¿Verdad? Cuando Yeshua llega en el primer siglo, hermanos, ya los judíos tenían problemas para interpretar el libro, pero solamente habían pasado 1250 años y ya habían problemas. Ahora imagínense nosotros, 2000 años después de esos 1500 años. O sea que los errores de interpretación que se pueden cometer son realmente considerables. Por eso necesitamos leer estos textos en función de esos principios que les he indicado, ¿verdad? Y otros principios más, hermanos, que se conocen como hermenéutica y otros términos más que sirven para interpretar los textos bíblicos, ¿verdad? Muchas reglas de interpretación, el estilo literario del que les he hablado anteriormente, ¿verdad? Puesto que estos libros son escritos bajo un modelo, tienen un estilo literario. Dios escribe con un estilo literario que usa quiasmos o paralelismos, que los hemos estudiado en otras charlas anteriores. Así que, como les indicaba, hermanos, nosotros estamos inmersos en una cultura y tal es la cultura por ejemplo, la influencia cultural que tenemos hoy y tan diferente a la anterior, que por ejemplo nuestros hijos hoy son educados por escuelas, son educados por colegios, universidades, ¿verdad? En el ámbito secular. En el ámbito secular, hermanos, nosotros el sistema educativo ha creado instituciones a las que nos piden que enviemos a nuestros hijos para que ellos eduquen a nuestros hijos. Entonces ellos les enseñan los números, las matemáticas, a hablar, les enseñan gramática, les enseñan química y todas estas materias, estas ciencias, ¿verdad? Estas ciencias humanas, ¿ok? Y ciencias de hecho de carácter natural, ¿verdad? Que rigen la naturaleza, que rigen el mundo natural. Entonces estas ciencias, hermanos, son enseñadas por instituciones ahora. ¿Ok? Y hoy, pues inclusive, no solamente la ciencia natural es enseñada de esa manera, también la ciencia bíblica, hermanos. El sistema religioso, de hecho, es una institución que también al que nosotros le hemos confiado la enseñanza de nuestros hijos, ¿verdad? Todo se ha delegado en el sistema moderno. En el sistema moderno, hermanos, la educación, tanto natural o tanto secular como espiritual, está delegada a instituciones de carácter secular o de carácter religioso. Pero bíblicamente ese no es el modelo que Dios ha establecido, ¿verdad? Ese es un modelo no bíblico, puesto que nosotros leemos desde el primer, hermano, capítulo, vemos cómo Adán le enseña a Eva, ¿verdad? Y ella, a su vez, pues en función de lo que su esposo le enseña, pues comienza a aprender. Lo mismo vemos con Abraham, que le enseña a su hijo Isaac, Isaac que le enseña a su hijo Jacob, Jacob que le enseña a su hijo José, ¿verdad? Y luego a Benjamín. Y así mismo vemos, hermanos, cómo esto se va repitiendo. Porque en ese tiempo, hermanos, no habían colegios, no habían escuelas, no habían sistemas religiosos que de alguna manera habían recibido como delegación la enseñanza de los pequeños o de los hijos. Dice que los hijos vivían en tiendas, pero esa es una
esa es una frase, ¿verdad? Es una frase idiomática que significa que los chicos eran educados por sus padres, por el papá fundamentalmente, quien impartía la instrucción respecto a la moral y también respecto a la ciencia, y la madre que manejaba también, pues no solamente el criar al niño, ¿verdad? Sino también formarlo, ¿verdad? Formarlo en valores. Entonces vemos cómo papá y mamá eran aquellos que sembraban en el niño o que ponían la impronta en el niño o los niños de esa casa, y esto a su vez se transmitía de generación en generación como un modelo de educación. Por eso vemos que el sacerdocio realmente bíblico lo desarrolla el padre, no lo desarrolla la religión, ¿verdad? El sacerdocio bíblico, hermanos, no lo enseña un sistema religioso, ni lo enseña el pastor, ni nada. Realmente el que tiene la responsabilidad y el encargo de educar a los niños es el padre, ¿verdad? Porque a él se le ha dado la autoridad de la casa para que él, después, por ejemplo, de que la esposa se casa o la mujer se casa, ahora es él el que educa a su esposa, continúa con la formación de su esposa. Mientras estaba ella de novio, estaba de hija o estaba bajo la tutela de su papá, quien educaba a la mujercita, ¿quién era? Era su papá. Y luego ya él pasa esta responsabilidad de continuar con la formación de su esposa o de su hija a el esposo. ¿Sí ve? Al esposo se le da pues la responsabilidad y es él el que continúa con la formación de la esposa. Al hombre no se le da autoridad, hermanos, para que maltrate a la esposa o para que humille a la esposa, ¿verdad? Sino para que la instruya y a su vez también instruya a los hijos. Esa es la formación bíblica, ese es el modelo bíblico de cómo se educan a los hijos. Entonces es nuestra labor, hermanos, es nuestra labor que tomemos esa responsabilidad que es ineludible, puesto que a nosotros se nos va a pedir cuenta de aquello, ¿verdad? El Padre nos va a pedir cuenta de si representamos o no, o si asumimos o no esta función, ¿ok? Entonces a nosotros como padres nos corresponde educar a nuestros hijos ¿en qué? Si no lo hacemos en el ámbito secular, sí lo tenemos que hacer en el ámbito espiritual. Es una responsabilidad impostergable, es una responsabilidad indelegable, ¿verdad? Es una responsabilidad ineludible. Tú no puedes delegarla, es tuya. Si eres varoncito de tu casa, estás casado y tienes hijos o tienes esposa, pues es tu responsabilidad, déjame decirte, es una gran responsabilidad la que tienes, porque no solamente te casaste para tener una esposa con la que tener hijos y vivir una familia feliz. No, hermanos, el matrimonio Dios lo instituyó para que el hombre asuma una gran responsabilidad, que es la de proteger a la esposa, ¿verdad? Fundamentalmente en el ámbito natural, protegerla, darle pan, darle vestido, ¿verdad? Y darle protección, ¿sí? Pero también a sus hijos de manera natural, más adicionalmente y fundamentalmente está en trasladar la instrucción espiritual, ¿verdad? ¿Por qué Rebeca no quería que Isaac le dé la bendición o vamos a decir, la herencia espiritual a Esaú? Es porque él no quería asumirla, quería que la tome aquel que había pasado en tiendas, ¿verdad? Y en este caso pues ocurre lo mismo. Nosotros tenemos que educar a nuestros hijos y obviamente el primogénito es el que tiene esa gran responsabilidad de asumir el rol de instruir a sus hermanos en el caso de que falte el padre para continuar con ese legado, ¿ok? O en este caso pues él continúa con esta herencia, con sus hijos, etcétera, ¿verdad? Entonces vemos cómo, hermanos, estos tiempos han cambiado tanto en donde nosotros hemos delegado la educación espiritual de nuestros hijos y ahora es un sistema religioso el que imparte valores, sean buenos o malos, ¿ok? Pero vemos que los valores bíblicos, hermanos, los valores que están en este documento, que es la palabra del Señor y que no cambia, dice que el que tiene esta responsabilidad es el Padre, ¿ok? Así que esa labor es realmente una labor que no se puede delegar, ¿ok? Hoy, como les digo yo, por un sistema, porque hay una costumbre que que ha prosperado de esa manera, pues vemos cómo nosotros hemos acudido a un sistema religioso para que éste eduque a nuestros hijos. Y vaya que los han educado al punto de que defiende más una religión que los valores que están escritos en un libro. ¿Por qué? Porque el sistema religioso, hermanos, busca que un niño defienda más a una institución que los valores del padre. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre cuando un padre educa a su hijo?
qué valores cree que va a defender a su hijo y qué vínculos cree que ese hijo genera, vínculos cree que ese hijo genera con su padre. Son unos vínculos extremadamente estrechos, hermanos, porque usted está generando vínculos de respeto, de amor, ¿verdad? Vínculos de respeto, de amor, ¿verdad? Y está usted haciendo que el Eterno sea honrado, sea el que recibe el honor con ese muchacho. ¿Ok? Ahora, eso no lo hace a este joven infalible, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros no podemos idealizar que porque el niño está siendo educado por el padre en la Torá, resulta que el niño es infalible. Nosotros, hermanos, todos nos equivocamos porque este libro es un libro de instrucción para afinar los sentidos. Este libro es un libro de instrucción para que nosotros afinemos nuestro juicio, para que seamos justos y seamos bondadosos, para que nosotros podamos tener un buen discernimiento espiritual. Este libro fundamentalmente busca que nosotros aprendamos a distinguir entre lo bueno y lo malo. Por lo tanto, en ese ensayo, en distinguir lo que es bueno y lo que es malo, va a ocurrir equivocaciones. Pero en la medida en que se va estudiando cada vez más y se va estudiando como un ciclo permanente hasta el día en que cierras tus ojos, ¿cuál crees que va a ser el resultado? Si esto lo estudias permanentemente con tus hijos mientras están bajo tu dependencia, tanto económica como sustento, o mientras habiten en tu casa, antes de que vayan a la universidad, por ejemplo, ¿qué hijos crees que habrás formado? Hijos que te respetan, pero no solamente eso, hermano, vas a tener hijos con una sabiduría realmente sobrenatural. Así que lo que hacemos nosotros realmente, y lo de lo que deberíamos preocuparnos nosotros, es que tenemos 18, 20 años, ¿verdad? Que es el tiempo que estos muchachos pasan en nuestra casa en promedio, para que los podamos educar, hermanos, para que cuando vayan a la vida cometan menos equivocaciones, puesto que su juicio o vamos a decir, su discernimiento debe estar basado en lo que se dictó en este libro. Así que eso es lo que les decía, hermanos. Hoy pues nosotros tenemos una enseñanza o un sistema de enseñanza que ha cambiado todo, que no es como bíblicamente está. De hecho, como podría decirles yo, se nos ha robado el sacerdocio, se nos ha robado la autoridad. Hoy cuando hay un pleito, hermano, en la casa o cuando hay un problema entre esposos, buscan a pastor. Y no digo que esté mal, pero esa no es la forma realmente bíblica de solucionar un problema matrimonial, ¿verdad? Uno no busca un tercero, uno busca al mediador entre esa pareja. ¿Y quién es el mediador en esa pareja? ¿No es este libro? Y el que nos llevó a este libro. El Eterno es el mediador, primeramente, porque los problemas se tienen que resolver entre dos personas, no con un tercero que no necesariamente esté citado en este texto. ¿Ok? Así que eso les estaba explicando un poco en esta semana, puesto que, como les digo, hermano, nosotros tenemos una gran responsabilidad como padres de familia en educar a nuestros hijos. Es una responsabilidad que no la podemos postergar. De hecho, pues, ustedes ven este caso mío como parte de eso que está surgiendo en nuestra casa, en donde a mí me corresponde tomar las riendas de mi casa que yo había dejado, hermano, abandonadas, de alguna manera, porque estaba confiado en que, pues, mi denominación, mi congregación, se encargaba del cuidado de mis hijos, y vayan a la escuelita dominical, y pobre que no se acuerden, y pobre que no aprendan esas historias bíblicas que están ahí. Entonces, en realidad, hermano, nadie puede educar mejor a tu hijo que tú mismo. ¿Sí? Y vamos a hablar en los términos morales, hermano, que es fundamentalmente lo que nos interesa, en los términos bíblicos, porque de repente en ciencia sí es verdad que hay otros que conocen más, domina mejor la ciencia que nosotros, ¿verdad? Alguien que domina mejor la matemática que yo, pues efectivamente ese sistema es correcto para eso. Pero en el ámbito bíblico, hermanos, nosotros tenemos que ser los expertos en el dominio de esta ciencia, ¿verdad?, de esta materia, para poder educar a nuestros hijos, para que nosotros no podamos perder autoridad ante ellos, ni testimonio, ¿verdad? Tenemos que cuidar eso con ellos. Así que esa es una gran labor que tenemos nosotros, hermanos. Y bien, hoy pues quiero saludar a mis amigos que se conectan y nos acompañan en esta noche, mis queridos amigos. Tenemos pues a grandes hermanos que nos acompañan, y quiero saludar primeramente a mi familia política. Quiero saludar a mi cuñada que está allá en Guayaquil, a la tita, también para mi otra cuñada que está en España, para mi querida cuñadita Ceci con mis sobrinas, mis sobrinos, y también pues quiero saludar a mi queridísimo sobrino Quique Ferrín. Un abrazo para ti, mi querido Quique, para tu hermana también, para Milena.
Para mi hermana que se encuentra allá en Estados Unidos, a Patricia Vázquez, también para ti, mi querida Patti, un fuerte abrazo para ti y eternamente agradecido, mi querida Patti, por ese regalo que me has hecho. Aquí lo tengo, de hecho, y lo uso con mucha frecuencia. Una Tanaj que me regaló, que me envió desde allá, y quiero una Humash, y quiero agradecerte mucho, mi hermana, por ese gran aporte tuyo para este hermano tuyo, ¿verdad? También quiero saludar a Víctor Capuano, ¿verdad? Y a América España, allá en Venezuela. Un fuerte abrazo para ustedes, mis queridos hermanos. Hoy tengo una porción bastante interesante y unos temas que quiero enseñarles a ustedes y conectar, ¿verdad? Que nos ayuden a entender mejor lo que leemos. Siempre les he dicho, miren, yo no leo la Biblia con la intención de defender ninguna doctrina ni ninguna teología. No estoy interesado realmente en defender a una institución religiosa, tampoco. Estoy interesado en entender lo que leo. Me interesa a mí como padre y como sacerdote de mi casa entender este libro para poderlo aplicar en mi casa, ¿verdad? Y es factible, hermanos, porque si tú entiendes perfectamente el Espíritu Santo, la Ruach HaKodesh, hermano, nos da a nosotros el entendimiento que necesitamos cuando nos comprometemos a leer este libro, ¿verdad? Hay muchos recursos que Él te va a ir ayudando y te va a ir aportando para que vayas entendiéndolo mejor. Pero fundamentalmente, hermanos, el Espíritu Santo nos guía a nosotros a toda verdad en la medida en que nos metamos en la verdad, a escudriñar esta palabra, para que esta palabra sea una guía para nosotros. Si nosotros no estudiamos esta palabra con la finalidad de entenderla, ya para qué sirve, y vamos a darnos cuenta que esta escritura no fue dada para que nosotros defendamos a una religión ni defendamos nuestra creencia religiosa, sino que esta palabra fue dada para que nosotros aprendamos a discernir. Esta palabra, hermanos, que Dios nos da, nos la da por compasión. Dios, a sabiendas de que el hombre cometería un error que le costaría a él la expulsión del Edén, nos da un libro o nos da un árbol del conocimiento del bien y el mal. Dios no quería que probemos de él. Dios no quería que esta Torá sea escrita para nosotros, porque lo único que él quería era que seamos obedientes ciegos del Eterno. No necesitábamos realmente nosotros este libro de instrucción, pero desde la caída, hermanos, ya nosotros, al estar desconectados de esa luz, al estar desconectados de la sabiduría, al estar desconectados completamente de ese vínculo espiritual, el Eterno por misericordia nos deja este libro para que nosotros podamos aprender a discernir en la oscuridad en la que nos encontramos. Nosotros hoy, hermanos, estamos en una gran oscuridad en donde es este libro el que se convierte en lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Entonces, sin este libro, hermanos, realmente nosotros estamos perdidos. No creo yo que el hombre pueda tener buen juicio y buen discernimiento espiritual, aprender a escoger, si es que no es instruido en este libro, ¿verdad? Pero como les he indicado, entrar a leer este libro requiere de que nosotros entendamos de en qué tiempos y en qué contexto se escribió. ¿Cuál es el propósito de la Torá? Como les estoy indicando, es que en algún momento aprendamos a discernir, ¿verdad? Porque nosotros tenemos serios problemas de discernimiento, hermanos. Tenemos serios problemas a la hora de discernir, porque desafortunadamente nuestro sistema de enseñanza espiritual ha tenido problemas a la hora de interpretar estos textos. Yo no me estoy considerando, hermano, un erudito, ni me considero más sabio que el sistema, pero sí yo creo, hermanos, que en donde yo he podido leer hay algunas cosas en las que hay unos errores de conceptos que son evidentes, hermano. ¿Sí? Y por ejemplo, alguna vez leí, hoy día compartía con mis hermanos en el almuerzo, teníamos esta oportunidad de tener ahí una charla después de la comida, y les decía, hermanos, miren, nosotros tenemos serios problemas de discernimiento, al punto de que creemos nosotros, por ejemplo, que un cuervo le dio de comer a Elías, y eso es lo que aparentemente el texto dice, que un cuervo le dio de comer a Elías, pero no consideramos, hermano, que el cuervo es un animal inmundo. Más allá de que la palabra sea un error de transcripción y en realidad signifique árabe, más allá de eso, hermano, entendamos que Elías, como un hombre hebreo formado a la luz de la Torá, de la perfección, él no podía meterse a la boca algo que hubiera provenido de un animal inmundo. Eso hubiera sido inconcebible, hermanos.
él no hubiera consumido de un cuervo, puesto que este animal lo único que pudo haberle traído es carroña, hermanos. Él, lo único que se hubiera servido este animal es de algo muerto, pero ¿muerto de qué manera? Muerto por estrangulamiento, algo que hubiera estado podrido. Usted se imagina, hermanos, a un hombre como Pedro, que le dice, supuestamente por un error de entendimiento, mate y come. ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? Yo nunca me he metido un animal inmundo en la boca. Pues imagínese lo que no dice Elías en cambio. ¿Por qué? ¿Por qué no protesta Elías? Es porque seguramente ese texto no tiene la traducción correcta, ¿verdad? Y no solamente me respaldo en esto, en el hecho de que sospecho de la traducción está incorrecta. ¿Por qué me respaldo yo o qué me da a mí suficientes argumentos para creer que ese texto está mal escrito? Es porque un israelita como Elías hubiera sido incapaz de meterse algo que hubiera venido contaminado por un animal inmundo. De hecho, cuando nosotros analizamos lo primero que Noé envía, del arca es, ¿qué cosa? Un cuervo, ¿verdad? Envía un cuervo. Y eso ya nos tiene que indicar algo, porque luego envía una paloma. ¿Qué les dije la semana pasada? Primero el anticristo y luego viene el original. Primero viene el inmundo, luego viene lo limpio. Pero si nosotros no sabemos discernir esto, y para eso es esta Torah, para que aprendamos a discernir entre lo limpio y lo inmundo, ¿verdad? Esa es una de las principales razones por las que se escribe este libro, aprender a discernir. Pero si no aprendemos a discernir en eso, hermano, nosotros llegamos a creer que efectivamente un cuervo le dio de comer, ¿verdad?, a Elías, ¿ok? Pero no nos estamos dando cuenta, hermanos, que eso sería realmente algo loco, hermanos. De hecho, yo les puedo asegurar, porque el texto lo dice, que inclusive el mismo Pablo no cogía dinero de cualquiera. ¿Por qué Pablo no cogía dinero de cualquiera? Él solo recibía ofrendas de sus hermanos en la fe, pero él jamás cogía dinero de cualquier donante. Porque en ese tiempo, hermanos, recibir dinero a alguien implicaba un compromiso. Y él no podía comprometer su palabra, su libertad y su fe, hermanos, a recibir dinero de cualquiera. Culto imperial, hermanos, eso debería ya explicarles mucho a ustedes, ¿verdad? Para aquellos que leen la cultura de Roma, ¿verdad? Pues allí está, culto imperial. Debería estarles indicando que, hermanos, cuando usted cogía dinero de alguien, usted realmente ahora se debía a esa autoridad y a ese señor. Por lo tanto, Pablo, usted se está dando cuenta que no recibe dinero de cualquiera. Pablo solamente recibe dinero de aquellos que están en pacto con él, que están en un convenio con él. ¿Usted está viendo cómo se repiten estos patrones? Porque hoy, ¿qué pasa con nuestros hermanos en la fe que no tienen discernimiento? Pueden recibir dinero del narcotráfico, pueden recibir dinero de algo robado, pueden recibir dinero de cualquier fuente que ni siquiera sabemos de dónde viene, porque no escrutamos por falta de discernimiento, ¿ok? ¿Pero qué decimos? No, hermanos, mientras sea palabra del Señor, todo dinero está ya limpiado porque el Señor limpió todo. Pero ustedes saben que eso es un concepto por demás equivocado, porque Dios jamás se serviría de la inmundicia. Porque sería lo mismo que pasó en Macabeos, que al Señor le ofrecen un sacrificio de un animal inmundo, como un cerdo, ¿verdad? Y derraman su sangre. ¿Y qué hizo con el altar? Pues todo el altar se contaminó y tuvo que hacerse otro. ¿Sí ven? Porque ese animal era inmundo. Si no hubiera habido ninguna necesidad de separar lo limpio de lo inmundo, pues ¿por qué habría que cambiar un altar? El hombre, actualmente, hermanos, el hombre creyente, por una falta de entendimiento de lo que lee, cree que puede comerse cualquier cosa. Y eso lo ha llevado ¿a qué? A tener un discernimiento espiritual atrofiado. Al punto de que puede recibir dinero del narcotráfico sin ningún problema. O puede recibir un dinero que viene de una fuente, ¿verdad? Puede ser dinero robado, dinero mal habido, y puede recibirlo sin ningún problema es que, hermano, esto sirve para esto, justo que necesitamos para construir esta obra dentro de la congregación. Pero en realidad eso es un dinero inmundo. De hecho, ustedes están viendo, hermanos, cómo aquí, en esta porción de esta semana, el que provee sustento para Israel en Egipto no es Egipto. El que provee sustento para Israel en Egipto es José. El José, otra cosa, el José hebreo, no el José egipcio. El José hebreo, hermanos, es el que provee el alimento y el sustento que le va a servir, como dice aquí el capítulo, si no me equivoco, vamos a leer acá,
que lo dice el capítulo 47, versículo 27, Israel se asentó en la tierra de Egipto, en el distrito de Gosén, y tomaron posesión allí, y fueron prolíficos y se multiplicaron mucho. Pero vamos a entender, hermanos, que el que les proveyó eso no fue Egipto, hermanos, ni fue el faraón, fue José. ¿Ok? ¿De dónde provino entonces el sustento para Elías? ¿De dónde provino el sustento para la iglesia primitiva? ¿De dónde provino el sustento para Israel, hermanos, en el desierto? ¿De dónde provino? Provino de los cielos, hermanos. Provino de una fuente limpia. Las bendiciones, hermanos, para nosotros no pueden provenir, hermanos. Las bendiciones para nosotros los creyentes no pueden provenir de una mano sucia, no pueden provenir de una mano impura, no pueden provenir de una mano que ha derramado sangre, no puede provenir de una mano impía, de una mano mentirosa. No. Nuestra fuente de sustento, hermanos, tiene que provenir de una fuente limpia, de una fuente pura. ¿Sí ve? De una fuente kosher, hermano. ¿Sí? No puede provenir de cualquiera. Porque entonces nosotros estaríamos sujetos ¿a qué? A empeñar nuestros valores por eso que hemos recibido. Hermano, ¿de dónde saco esto? Lo estoy sacando de la Biblia. Yo no lo estoy sacando de mi creencia ni de mi religión. Estoy sacándolo de lo que dice el texto bíblico. ¿Sí ve? ¿Cuándo desciende Noé del arca? Cuando la paloma le trae una rama de olivo, hermanos. No cuando el cuervo le trae un pedazo de carroña, hermano. ¿Sí? Esos son ya indicadores, hermanos, de lo que significa el anticristo y el Cristo. Lo que es inmundo y lo que es kosher. Lo que es pagano y lo que es sagrado, ¿verdad? Lo que es limpio y lo que es inmundo está clarísimo allí. De hecho, en esta porción de esta semana, hermanos, nosotros estamos viendo cómo este mismo José, hermanos, es un José que también representa al anticristo, hermanos. Usted dice, ¿qué? ¿En dónde dice eso? Pues, hermano, en este texto, José también está revelando a aquel que haría milagros, que haría prodigios por Egipto, pero también te está diciendo, hermanos, que lo sometió al pueblo al punto de que le arrancó toda su riqueza, los dejó sin nada y los convirtió en esclavos. Este mismo José que a sus hermanos, a los israelitas, este José que se revela ya, el José hebreo, este José es fuente de bendición para a quienes se revela como su hermano, pero hermanos, este José es fuente ¿de qué? De esclavitud para los egipcios, porque los egipcios terminaron perdiendo todo y terminaron empeñados a Faraón. Así que esta ya es una imagen, hermanos, ¿de qué? De que hay una cuestión que tenemos que aprender a distinguir, que nosotros no podemos recibir sustento de cualquiera. Pero ¿cómo sabemos nosotros esto? Eso lo aprendemos en la medida que le damos valor a la Torah. Cuando usted comienza a aprender a distinguir lo más básico, que es aprender a comer, luego va a ir aprendiendo cosas más complicadas como saber de quién recibir dinero y quién no. ¿Sí ve? Porque Dios no bendice a través de manos impuras o inmundas. Eso es antibíblico. Mas yo he escuchado, hermanos, y créame, me quedo alarmado cuando escucho que aún con cuervos, dice el Señor, manda alimento para sus hijos. Cuando realmente no se está entendiendo absolutamente nada, hermano. Porque Dios no manda algo con manos inmundas para ningún hijo. Dios lo manda desde el cielo y Dios lo manda con sus hermanos, con los de su parentela. ¿De dónde provee una esposa para sus hijos? De la parentela. Él no quiere nada de Canaán. Dice, no te cases con ninguna cananea. No te metas con esos cananeos. ¿Qué es lo que están aprendiendo? Están aprendiendo, hermano, a distinguir con qué sí, con quiénes sí, con quiénes no. Con quiénes me emparento, con quiénes no me emparento. Con quiénes me siento a la mesa, con quiénes no me siento a la mesa. Dice el Salmo 1, que es un salmo clásico, hermanos, ¿de qué? De un hombre con discernimiento. Podemos ver el Salmo 1 ahí que dice, se los voy a leer de hecho, para que nosotros que tanto citamos este Salmo 1, entendamos que este es un salmo de discernimiento. Y dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores ha sentado. Yo le pregunto, ¿y cómo usted aprende eso?
¿Cómo usted sabe quién es un escarnecedor y quién no? ¿Y quién es un pecador y quién no? Si no dice que en la ley de Jehová está su delicia, o sea, en la ley de Jehová está su discernimiento, ¿ya? Y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. ¿Ok? Entonces estamos entendiendo, hermanos, que ese es un salmo donde es un salmo de discernimiento. ¿Cómo pudo Salomón, hermanos, un rey, tener buen juicio a la hora de ver a dos mujeres que le presentan a un niño y le dicen a las dos, este es mío? ¿Cómo pudo Salomón adquirir ese grado de sabiduría en el que él puede llegar a resolver un caso que es completamente difícil de resolver? Determinar quién es la madre de ese niño. Las dos lo reclaman. Pero ¿qué hizo que Salomón pueda discernir eso? La instrucción, hermanos. Porque un rey escribía la Torá durante su primer año de reinado. Así que un rey que escribía Torá y que sabía la Torá, obviamente iba a tener buen juicio, sabiduría, ¿sí? Y dice que el principio de sabiduría es el temor de Dios. La primera cosa que debes adquirir, dice, sabiduría. Dice, primero es la sabiduría. Pero ¿qué significa la sabiduría? Nosotros no entendemos qué significa sabiduría, ¿sí o no? Pues la sabiduría, ¿saben qué es? Juicio, tener discernimiento. Discernimiento espiritual, no discernimiento natural. ¿Verdad? Estamos hablando de discernimiento espiritual. Así que eso es lo que estamos buscando. Cuando estudiamos la Torah, hermano, yo no estoy tratando realmente de convertirme al judaísmo, ni estoy buscando yo aparecerme, vamos a decir, o formar una nueva religión, o una nueva corriente religiosa. Hermanos, yo estoy estudiando este libro porque yo necesito tener discernimiento. Porque yo necesito aprender a distinguir entre lo bueno y lo malo. Porque yo me he equivocado muchas veces, hermano. Yo particularmente creo que me he equivocado muchas veces por falta de discernimiento. Ahora entiendo cuando leo este libro el por qué me he equivocado, hermanos. Pero también me está diciendo este libro que estas no serán las únicas pruebas que voy a tener delante de mi vida. Que estas no son las únicas veces, las anteriores, en las que yo voy a ser probado a ver si tengo buen juicio. Es que las pruebas son todos los días. Y hermanos, hay ocasiones en que me equivoco y hay ocasiones en que acierto, hermano, en la medida en que voy estudiando cada vez más esto. Así que el propósito de la Torah, hermanos, no es aquí adquirir ninguna identidad religiosa, ni vamos a llevarlo al plano de una denominación, una nueva denominación religiosa. Entonces aquí yo no estoy, hermano, para defender una nueva corriente religiosa como Raíces Hebreas, ni estoy buscando, hermano, defender aquí el judaísmo rabínico, ni estoy buscando, hermanos, defender ningún tipo de religión. Estoy buscando tener mejor discernimiento, porque lo que realmente cuenta en la vida es que tú aprendas a discernir. No te va a salvar de una situación en la que tienes que escoger, no te va a salvar lo que tu religión te ha enseñado, sino lo que la Torá te ha enseñado. ¿Verdad? Y es interesante cómo Jesús, hermanos, vemos que utiliza precisamente la Torá para defenderse. De hecho, ustedes van a entender por qué David toma 5 piedras y derriba a un gigante con una sola de ellas. Yo le discutí esta semana con mis hijos. Creo que no sé si lo hice con mi esposa, no sé si le he contado a mis hijos. Creo que no lo he contado con ellos. Y yo les decía, bueno, ¿cuál es la similitud entre David y Goliat y Jesús y Hasatán en el desierto? Ustedes ven que el uno toma 5 piedras y usa una. Y con una lo derriba. ¿Cuál fue esa piedra, hermanos, que cogió Jesús y derribó a Hasatán? ¿Con qué piedra lo derribó? Torá. Con la Torá. ¿Pero con cuál piedra? Con los versículos, con el Deuteronomio. Ah, hay una piedra que se llama Deuteronomio. ¿Cuántos libros tiene el libro, el Pentateuco? 5. ¿Cuántas piedras cogió, David para enfrentar a Goliat? ¿Con cuántos libros se fue Jesús al desierto? ¿Con 1 o con 5? Se fue con la instrucción de la Torá, por lo tanto se fue con 5 libros en su cabeza. Por eso lo utilizó uno. Y entiendan algo, hermanos. ¿Cuántas piedras usó Jesús para defenderse? Pues yo le voy a decir cuántas usó, ¿verdad? Porque hay algo interesante aquí, hermanos. Y si me permiten mi Biblia aquí. Pues aquí les voy a decir algo interesante, hermanos. Jesús solo utilizó una piedra. Se llama Deuteronomio. La piedra con la que él derribó a un gigante que lo acosó a él, que desafió la autoridad de su padre y que lo quiso avergonzar. ¿Cuál utilizó? Les voy a leer de nuevo este texto. Y dice Mateo 4. Y dice, entonces el diablo
le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Perdón, estoy un poquito más atrás. Sí, perdón, un momento. ¿Sí? Y dice, Satanás tienta a Jesús en el desierto. Mateo 4, versículo 1. Dice, entonces Jesús es llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Sí ve? Para ser ¿qué? Probado. Ahora, yo le pregunto, ¿Jesús a qué edad fue probado? A los 30 años. 30 años, a esa edad empezó su ministerio. ¿Fue el muchachito que lo probó? No. Él ya tenía 30 años. Era un hombre que ya estaba, hermano, diestro en espada. O diestro en la onda. Y se va con 5 piedras al desierto. El Espíritu lo lleva al desierto con 5 piedras. Lo lleva con el Pentateuco a el desierto. ¿Ok? ¿Sí entiende? Al igual que David coge 5 piedras y se va a enfrentar a Goliat. Y dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Con qué tentó el anticristo a la iglesia? ¿Con qué lo va a tentar? Con proveerle pan. Métase eso en la cabeza. Una de las primeras tentaciones que va a recibir la congregación de los santos es que va a haber escasez de pan, como mencionamos en esta porción de esta semana, y a Satán se va a aparecer para ofrecer pan, hermanos. Pero mire lo que dice aquí. Interesante. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué piedra cogió? Deuteronomio. ¿No cogió el Nuevo Testamento? No, cogió Deuteronomio. ¿Para qué? Para argumentar contra el tentador. ¿Sí ve? ¿Qué Deuteronomio, qué capítulo cogió? Deuteronomio 8, versículo 3. Y luego sigue la segunda tentación y le dice, entonces el diablo le lleva a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con ninguna piedra. Interesante. Y Jesús le dice, escrito está, escrito está. Escrito está. ¿En dónde? En la Torá de Moisés. En la Torá está escrito con qué vas a enfrentar la tentación. No la vas a enfrentar con las cartas apostólicas, hermano. La vas a enfrentar con Torá. ¿Ok? ¿Sí? Por alguna razón, Cristo, Yeshua, está citando un libro que es fundamental para defenderte del enemigo, para que aprendas a discernir cuando seas tentado. ¿Ok? Y dice, escrito está, también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué capítulo utilizó? Capítulo 6, versículo 16 de Deuteronomio. Otra vez. Y luego dice, versículo 8, otra vez le hizo el diablo ir a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, no voy a entrar en los detalles, hermano, porque esto tiene muchísimo contenido aquí. Vete, Satanás, porque escrito está. Otra vez, hermano. ¿Escrito está en dónde? ¿En el Nuevo Testamento? No, escrito está en la Torá de Moisés. ¿Con qué te voy a tumbar? Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿De dónde sacó esto? Hermano, sacó de Deuteronomio 6, versículo 13. ¿Qué es lo que le quiero decir con esto, mi querida familia? Es que él con una sola piedra derrubó a un gigante. Y solo lo citó, obviamente, y solo lo molestó 3 veces, porque 3 veces ya es una confirmación de que efectivamente el Mesías ha pasado la prueba. ¿Sí ve? Hay mucho conocimiento, mucho contenido allí, hermano. Y de hecho, lo que he leído ni siquiera he entrado. Ahí me paso un día yo solamente explicando esas 3 pruebas. Pero no es ese el propósito mío hoy, sino llevarlo a usted a que entienda cuán importante es que usted domine este libro para enfrentar la tentación del mal o del maligno. Hermanos, usted no lo va a reprender simplemente con un te reprendo, Satanás, o te reprendo. Eso no funciona, hermanos. Aquí jamás dijo Yeshua, te reprendo. Aquí lo que él dijo es, escrito está en la Torá de Moshe, tal cosa y tal cosa. Con una sola piedra, ¿verdad?, derribó a ese gigante. Si ve cómo hay unas similitudes entre David y Yeshua, y también cómo eso se aparece con
obviamente, Benjamín, al que le dan 5 vestidos y le dan 5 veces más de alimento, ¿ok? Como hijo predilecto, como hermano predilecto, ¿ok? Entonces hoy, mi querida familia, también vamos a tratar de entender mucho este lenguaje metafórico que utiliza la Biblia cuando Dios escribe estas memorias. Acuérdense que Dios al pueblo le hace vivir estas cosas para que nosotros las entendemos, para que las entendamos, para que las llevamos al plano que realmente Él quiere contarnos. Si nosotros estudiamos, ¿verdad?, buscando el mensaje oculto, no espiritualizando el texto. Yo no estoy hablando de espiritualizar el texto. Estoy diciendo que tenemos que entender el mensaje oculto que está detrás de este texto. ¿Qué nos quiere decir? De hecho, en estos textos, hermanos, desde que empezamos a leer el capítulo de la semana pasada, cuando empezamos el capítulo 41, versículo 1, dice, al cabo de 2 años cumplidos. Yo le digo, con solo escuchar esa frase, yo ya sé en qué tiempo están. Y de hecho, cuando acá dice, entonces Yehudá se acercó a él y le dijo, por favor, mi amo, permíteme que yo sea tu servidor, yo ya sé qué está ocurriendo aquí. Pero hermanos, ¿cómo he logrado yo entender estas cosas? Obviamente estudiando. Yo no tengo, hermano, una iluminación del Espíritu Santo que sin leer me haga entender estas cosas. Leyendo me hace entender el Espíritu lo que estoy leyendo, pero si yo no leo no voy a entender nada. Yo veo cómo aquí, hermanos, desde que José es llevado ante Faraón, comienza a haber una ceremonia de entronamiento. Estamos ante las fiestas o las festividades de otoño. Estamos viendo cómo aquí ocurre primero una ceremonia de entronamiento, Yom Teruah, Rosh Hashanah, el 7º año litúrgico, pero en realidad es el 7º mes litúrgico, pero es el primer mes civil, el mes de entronamiento. Todos los reyes eran entronados un 1 de Tishrei. Así que cuando aquí el versículo 1 del capítulo 47 dice, al cabo de 2 años cumplidos, dice, el faraón soñó que estaba parado sobre el río, ¿verdad? Y todas esas cosas. Y luego dice que Faraón mandó a llamar a José. ¿Para qué? Para hacer una consulta y luego qué ocurrió cuando él efectivamente le pudo dar el mensaje correcto. Pues él dice que fue elevado a virrey. Así que allí ocurrió precisamente una ceremonia de entronamiento. Pero ahora, hermano, en la porción de esta semana, en cambio, estamos entrando a una segunda celebración que ocurre en otoño. Se llama Yom Kippur. Vemos cómo Judá está actuando e intercediendo por sus hermanos, especialmente por el más pequeño. Él está intercediendo como sumo sacerdote y dice allí correctamente, de manera literal, entonces Yehudá se postró en tierra delante del virrey. Él se postró como realmente lo hacían los sumos sacerdotes en el templo. Hermanos, para entender esto definitivamente tenemos que conocer el templo. Por lo menos los aspectos más básicos, hermano. No necesita usted convertirse en un erudito del templo, pero sí creo yo que necesita por lo menos dominar un poco acerca de este lugar que es la casa del Eterno, ¿verdad? Ezequiel, de hecho dice que esa es una de los mandamientos, conocer la casa de Dios. Y hermano, y no podemos espiritualizar todo esto al punto de decir, no es que ahora nosotros somos el templo, el espíritu, entonces y ese templo no necesitamos conocerlo, porque no está hablando de conocernos a nosotros, está hablando de conocer una infraestructura que estuvo en Israel y debemos conocer eso, ¿sí? Entonces, es increíble, hermanos, cómo nosotros tenemos que dominar las festividades, por lo tanto tenemos que dominar Levítico para poder entender que estamos ante una ceremonia de expiación aquí. Yehudá está presentándose delante del rey, así como el sumo sacerdote se presenta delante del rey del universo, ¿a qué? A expiar los pecados de la nación. Pero primero expía los de él y luego los del pueblo. Lo mismo ocurre aquí. Aquí está ocurriendo precisamente el mismo protocolo. Primero, Yehudá se justifica a sí mismo y luego comienza a justificar al resto, ¿verdad? Eso es lo que él está haciendo. Así que él está pidiendo que hallar gracia delante del rey. ¿Sí ve?
aquí está usted ante una ceremonia de expiación. Por lo tanto, estamos viendo cómo se están cumpliendo los tiempos proféticos de qué. Los tiempos proféticos de otoño. Se están cumpliendo, se están llevando a cabo las celebraciones de otoño. Al punto de que luego al final, pues ya se ve que hay una gran celebración, los hermanos están juntos, todos comen. ¿Eso qué es? Es tabernáculos, hermano. ¿Sí? El padre viene, se encuentra ya con su hijo, se encuentra con sus hermanos, todos vienen juntos y ahora son una gran familia. Hay una familia que está reconciliada. Por lo tanto, ¿qué sigue después de la fiesta? Perdón, no la fiesta, sino después de este tiempo sagrado de arrepentimiento y de ayuno, pues viene fiesta de Sukkot, viene tabernáculos, vienen las bodas del Cordero, ¿verdad? Hay reconciliación y hay paz. ¿Paz con quién? Paz con Dios, hermano. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que entender cuando leemos estos textos, ¿sí ves? Pero no lo podemos hacer si no tenemos entendimiento de este libro, de lo que Dios nos está enseñando. Así que, hermano, los tiempos sagrados del Eterno no son la Navidad, hermano, no es Halloween, no es la Semana Santa. Los tiempos sagrados del Eterno son otros, son Levítico 23, hermano. Si tú no estudias esto y le das valor a esto, entonces esta lectura que estás teniendo delante tuyo no te va a hacer ningún tipo de digestión espiritual. Simplemente lo vas a leer como cualquier novela que se lee hoy de Pablo Coelho, hermano. ¿Sí? Eso no tiene nada de espiritual, eso no tiene nada de sobrenatural, ni tiene ningún trasfondo. Esto, hermanos, tiene una función, enseñarle al hombre a distinguir. Así que cuando yo leo capítulo 44 de Génesis, versículo 18, yo estoy delante de una ceremonia de expiación. Y entiendo todo esto, cómo continúa, al punto en que ahora sí José se quiebra y dice, ¿cómo no voy a reconocer, cómo no voy a aceptar el perdón de mi hermano? En este caso, el perdón que me está pidiendo mi hermano, si veo que él viene con un corazón contrito y arrepentido. Hermanos, cuando usted se arrepiente, ¿verdad? Cuando regresa al Eterno, en realidad, ¿usted qué está haciendo? Usted está presentándose, pidiéndole al Padre que lo perdone, pero tiene que ser este arrepentimiento como el que está diciendo Judá aquí, tiene que ser sincero. Es sincero, hermanos. ¿Ya? Tiene que ser un arrepentimiento verdadero que nace del corazón. Porque si no, dice que el rey no perdona. ¿Por qué perdonó José a sus hermanos de su gran acto, de su acto de... Y mire que ellos no estaban pidiendo perdón por haber botado a su hermano en el pozo. Mencionan eso. Porque ellos reconocen que ellos habían cometido un acto de maldad. Pero ante el faraón, ante José, ¿qué estaban reconociendo? Que había un hermano menor, que no podían ellos descuidar a este hermano, que tenían que protegerlo hasta con su vida, porque si no, el padre de ellos moriría de pena. Así que eso conmovió de tal manera a José, que les concede el perdón y se revela ante ellos. ¿Ok? ¿Sí ve? Viene una revelación. Cuando hay un arrepentimiento sincero, ahora sí podemos espiritualizar un poquito eso. Cuando nosotros nos arrepentimos con sinceridad, el Eterno se revela ante nosotros y nosotros podemos conocerlo a Él, ¿verdad? Esa es la idea, hermanos. Ese es el verdadero evangelio. Está escrito desde Génesis 44. No hay ninguna cosa nueva en el Nuevo Testamento. Todo está acá. El Nuevo Testamento ya es solamente una confirmación de lo que se escribió proféticamente en estos libros del Antiguo Testamento. Por llamarlo de alguna manera antiguo, que para mí antiguo no significa, escúchenme, antiguo para mí no significa obsoleto. Para mí antiguo significa sabiduría ancestral. Por lo tanto, antiguo debería entenderse en su contexto correcto. Cuando este nombre fue concebido, hermanos, en el primer, por medio de el nombre que le dieron los primeros creyentes en el Mesías, la intención es que se lo considere como un libro de sabiduría ancestral, no como un libro obsoleto. Desafortunadamente, hermanos, nosotros somos tendientes a hacer, ¿qué cosa? De los ancianos, menosprecio su sabiduría. Nosotros menospreciamos la sabiduría del hermano mayor. Nosotros menospreciamos la sabiduría de nuestros padres y nosotros menospreciamos la sabiduría de nuestros ancianos. ¿Verdad? Es parte de nuestra cultura. Es que no, nosotros los jóvenes sabemos más que los viejos. ¿Y con qué se encuentra la juventud? Pues con problemas. Se dan contra la pared, hermanos, se dan contra el planeta. Y regresan todos abollados a buscar a papá, o vienen abollados, hermanos, a buscar a los ancianos para que les ayuden a arreglar las cosas que a ellos les ha ido mal. ¿Sí ve? Porque menospreciaron el consejo.
¿Sí? Eso está muy claro, hermanos, en la Biblia, muy, muy claro. Cuando un rey solicitó el consejo de unos jóvenes, ¿en qué terminó eso? Ya ustedes saben, en injusticia. Entonces, en error. ¿Eso qué significa? Que aún eso debemos aprender a discernir. El discernimiento espiritual viene por todas estas reglas que están establecidas en este libro. Este libro, hermanos, no es un libro antiguo y obsoleto. Este es un libro de sabiduría ancestral, así como, por ejemplo, la sabiduría que tienen nuestros indígenas en la selva respecto a la salud de algunas plantas. ¿Verdad? Eso se llama sabiduría ancestral. Ellos lo conservan de generación en generación. Yo le pregunto, ¿esa sabiduría es antigua y ya no vale porque ahora tenemos pastillas y medicina? No, hermano. La pastilla, la medicina moderna no hace obsoleto la sabiduría ancestral, de donde precisamente viene ahora esa medicina. Porque esa medicina llegó, ¿de dónde? Llegó de investigar precisamente esa gente. No crean que estos de acá son muy sabios, hermano. Ya modernos. Esto de algún lado trajeron el conocimiento y fue precisamente de esta sabiduría ancestral que está en quienes, en aquellos que viven en contacto con la naturaleza por miles y miles de años. ¿Ok? Así que la porción de esta semana, mi querida familia, tiene que ver, como les decía, un poco con eso. Es interesante, hermanos, cómo aquí también el Espíritu Santo aparece como un intérprete. Y es interesante porque aparece como un intérprete ¿hasta qué? ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el Mesías, en este caso José, se revela para sus hermanos. ¿Sí ven? Dice que José utilizaba un intérprete para hablar con sus hermanos. ¿Quién es este intérprete realmente en este texto? Es el Espíritu Santo, hermanos. Es el Espíritu que le habla a la gente hasta cuando el Hijo se revele. ¿Qué significa esto? Hermanos, que nosotros de repente estamos viendo a un Mesías con un atuendo que no es el real, con un nombre que no es el real, y necesitamos que ya Él se revele delante de nosotros. ¿Ok? Llegará su tiempo y lo hará con todos. Así que vemos eso, hermanos, cómo estamos nosotros viendo todos estos conceptos, ¿verdad? Viendo todos estos conceptos que se van repitiendo a lo largo de estos textos, ¿verdad? Es importantísimo que veamos todo esto. Así que bueno, mi querida familia, vamos a entrar ahora sí, porque se nos consume el tiempo, vamos a entrar en la lectura. Es importante que entendamos ya, ahora sí, y que la palabra del Eterno sea leída, y que no sea solamente yo el que hable, sino pues que el Eterno hable, que Él es el que tiene que hablar esta noche. Yo solamente les doy un poco los parámetros, ¿verdad?, para que ahora sí, a la hora de leer el texto, nosotros podamos hacerlo con un mejor entendimiento. ¿Ok? Así que esta semana, mis hermanos, corresponde al capítulo 44, versículo 18, y vamos a avanzar hasta, esta porción, es hasta el capítulo 47, versículo 27. ¿Ve? Son algunos capítulos, yo no creo que avancemos en esta noche, obviamente, a cubrirlos todos, pero sí vamos a ir leyendo hasta que el tiempo nos permita, ¿sí? Lo importante, como les decía, es disfrutar de la lectura, porque en este día, hermanos, es el Padre el que habla. Este es un día en el que el Padre nos convoca para Él hablarnos, así que su palabra tiene que ser leída y poder nosotros corroborar lo que hemos escuchado, a ver si efectivamente aquello es cierto, ¿no? Entonces vamos a bendecir esta palabra, hermanos, y vamos a bendecir el Eterno que nos ha dado el privilegio de tener esta Torah entre nosotros. Bendigan a Yahweh el que es bendito, bendito es Yahweh el que es bendito por siempre, bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torah. Bendito eres tú, Eterno, que nos das la Torah. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Así que bien, hermanos y mi querida familia, vamos entonces a entrar en la lectura que corresponde a esta semana. Versículos 18, capítulo 44. Estamos hablando de que Yehudá intercede ante José, quien aún no se ha revelado ante su hermano. ¿Ok? Esto es profético en todos los sentidos. ¿A quién representa Benjamín, hermanos? ¿Usted se ha preguntado a quién representa Benjamín? Y algunas palabras que se mencionan aquí también, como, pero no se aflijan, ni les pese por haberme vendido, ¿verdad? Estas palabras, hermanos, todas apuntan a un tiempo. Pero increíblemente no solamente apuntan al tiempo de Jesús, porque eso es lo que usualmente nosotros hacemos, lo llevamos solamente hasta el plano de Yeshua, y hasta ahí llegamos. No, hermanos, esto tiene algo que va mucho más allá de ese tiempo. ¿Ok? También llega hasta el octavo día. Ahora, dice, versículo 18, vamos a empezar entonces la lectura. Dice, entonces Yehudá se postró en tierra ya ante él, ante José, y le dijo,
por favor, mi amo. Miren las palabras, hermanos. Cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo en el día de expiación, que era el 10 de Tishrei, ¿verdad? Él entraba, hermanos, con los más altos estándares de santidad y de protocolos que se tenían que llevar. Era la fiesta, o mejor dicho, era el día más solemne del año. Ese es el día más solemne, es el día más crítico del año, porque es el día en el que el pueblo, como pueblo entero, se acercaba a pedirle perdón al Padre y utilizaba a un mediador que era el sumo sacerdote. De hecho, yo no sé si ustedes, pues, bueno, no creo que en este caso mi audiencia tenga acceso a este libro. Este, por ejemplo, es un sidur. Este es un sidur judío, hermanos, en donde están todas las oraciones judías que se hacen en la mañana, ¿verdad? En la tarde, en la noche, las oraciones de Shabbat, todas ellas están aquí. Se llama Birkat Shelomo, ¿ok? Este libro de aquí, el Birkat Shelomo, esta versión está en español, hebreo y su fonética es un sidur, realmente es un seder. ¿O qué es un seder? Un seder es un protocolo, ¿verdad? Es un protocolo de oraciones, ¿ok? Entonces, este protocolo de oraciones, hermanos, ustedes pueden darse cuenta que ninguna oración se hace en singular. Todas las oraciones son en plural. Realmente uno dice, Yahweh nuestro Elohim, ¿verdad? Bendito eres tú, Yahweh nuestro Elohim. De hecho, permítanme, por ejemplo, darles un ejemplo de las oraciones de la mañana, ¿sí? En las oraciones de la mañana, ustedes van a ver, hermanos, cómo todas las oraciones en realidad se le hacen como un pueblo. El judío no ora, hermanos, en singular. ¿Por qué Yeshua, cuando los judíos le dicen a él, Señor, enséñanos a orar? No es que Pedro se le acerca y dice, oye, Jesús, enséñame a orar, hermano. ¿Verdad que yo no sé orar? No, él dice, enséñanos a orar, enséñanos a hablarle al Padre. Y Yeshua les responde de esta manera, Padre nuestro. No dice Padre mío, dice Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado, ¿verdad? Sea tu nombre, venga a nosotros. Él no dice venga a mí, dice venga a nosotros tu reino, ¿verdad? Dice hágase tu voluntad aquí en la tierra, así como se hace en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a los que nos deben o nos ofenden, y no nos dejes caer, no nos dejes a todos caer en tentación, mas líbranos del mal. Esa es una oración completamente en plural, porque este pueblo, hermanos, este pueblo está enseñado a pedir en función de un pueblo, hermanos, como un todo. Ellos no dejan a nadie afuera, ellos no son individualistas, ni cultural ni religiosamente. ¿Por qué? Porque a ellos entendieron que este libro, hermanos, es un libro comunitario. La Torá no es un libro para que Alex Andino, ¿verdad? O solamente yo, o solamente mi esposa, o solo el que lo lee, tenga el entendimiento. Y que solo él nomás sea el privilegiado que domine esta ciencia. No, este es un libro para que todos podamos entender lo que leemos. Por eso siempre les digo, para aprender a entender lo que leemos. Yo no digo de aprender yo a entender lo que leo. Yo no estudio esto para aprender yo solamente, sino para compartirlo, para que todos tengamos el privilegio, hermano, pues el acceso a entender lo que estamos leyendo. Y les decía, por ejemplo, porque este libro, hermanos, que nosotros tenemos aquí, es un libro en donde nuestras oraciones se hacen en plural. No, nosotros no hacemos oraciones en singular, ¿ok? A menos especialmente la ceremonia de Yom Kippur. Esta ceremonia, hermanos, no se hace, ninguna de ellas es en singular. Todas se hacen en plural porque se hace en función de un pueblo. Así que, ¿por qué tenemos aquí lo que les decía, un acontecimiento como Yom Kippur? Porque precisamente nosotros estamos viendo que Yehudá está interviniendo, primero por él y después por toda su casa. Y dice, por favor, mi amo, permítame que yo, su servidor, le diga algo. No se enoje contra mí, pues usted es como Faraón. Usted nos preguntó a nosotros, servidores suyos, si teníamos padre o hermano. No dijo, me preguntó a mí. Dijo, ¿sí? Dijo,
Y así le respondimos, mi amo, tenemos un padre anciano y un joven muchacho de su vejez. Su hermano falleció y él quedó solo de parte de su madre, y su padre lo ama. Entonces usted dijo a nosotros, servidores suyos, que si lo trajéramos para que pudiese verlo. Y así le respondimos, a usted mi amo, ¿verdad? Dice, el joven no puede dejar a su padre, pues si lo dejase, moriría. Pero usted insistió sobre nosotros, servidores suyos. Si no descendiese su hermano menor con ustedes, no volverán a ver mi rostro. Cuando llegamos a lo de mi padre, dice su servidor, le transmitimos las palabras suyas, mi amo. Cuando nuestro padre nos dijo que volviésemos a comprar provisiones, nosotros le respondimos que no podíamos descender a Egipto y que solo descenderíamos si nuestro hermano menor vendría con nosotros, porque no podríamos presentarnos ante el hombre a menos de que estuviese con nosotros nuestro hermano menor. Nos dijo entonces, nuestro padre, su servidor, ustedes saben que 2 hijos me dio mi esposa Raquel. Uno de ellos ya me ha abandonado, y yo dije que sin duda ha sido despedazado, y no lo he vuelto a ver. Y si también a éste quitasen de mi presencia, y le sucediese alguna desgracia, harían descender mi ancianidad con dolor a la sepultura. Ahora cuando llegue ante mi padre, servidor suyo, y el joven no estuviese con nosotros, siendo que su alma está tan ligada a la de él, al ver que el joven no está, moriría. Y así nosotros, servidores suyos, provocaremos que la ancianidad de nuestro padre descienda a la sepultura con dolor. Pues yo, servidor tuyo, asumí la responsabilidad por el joven ante mi padre, diciéndole, si no lo volviese a traer, cargaré yo con la culpa para que con mi padre para todo el tiempo. ¿Sí ve? Este comportamiento, hermanos, o esta intercesión también la vemos con Moshe. Moshe también intercede por el pueblo cuando comete el delito contra el becerro de oro, hermanos, ¿verdad? Allí también vemos una intercesión de Moisés. Aquí estamos viendo cómo intercede José. Allí vemos cómo intercede Moisés y luego en el Nuevo Testamento vemos cómo intercede Yeshua, hermanos. ¿Ok? Ahora dice, ahora por favor permita que yo, su servidor, quede en lugar del joven como sirviente suyo y que el joven se vaya con sus hermanos. ¿Sí ve? Él se está entregando, él está intercediendo al punto de que está ofreciendo su vida, ¿ok? Está intercediendo como lo hizo en algún momento nuestro Señor. Pues ¿cómo me presentaré, dice yo, ante mi Padre sin que el joven esté conmigo? No podré ver el dolor que sufriría mi Padre. ¿Sí? Y dice luego capítulo 45. José se identifica ante sus hermanos. Después de esa declaración, hermanos, de arrepentimiento, usted está viendo cómo ahora Judá reconoce, hermanos, su pecado ante el hermano, que está obrando como rey, dice, como si fuera Faraón, como si fuera el padre, ¿verdad? Y le está reconociendo su delito. Y está diciendo, yo me ofrezco, ¿verdad? Por él. Yo me ofrezco por ellos. Yo me quedo como esclavo tuyo para siempre, pero déjalos ir. ¿Sí ven? Entonces, eso es lo que conmueve a José, ¿verdad? Como hermano, porque está diciendo realmente, pues, que su declaración, hermanos, de arrepentimiento es sincera. José dice, no pudiendo contener sus emociones ante los presentes, ordenó que hagan salir a todos, hagan salir a todos de mi presencia. A todos los ajenos, ¿verdad? Porque los hermanos se quedaron allí. Dice, y no quedó nadie con José cuando se dio a conocer a sus hermanos. Esto es profético, hermano, todo esto de aquí. Dice, entonces lloró con voz alta, lo oyeron los egipcios y lo oyó la casa de Faraón. Dijo José a sus hermanos, yo soy José, vive aún mi padre. Pero sus hermanos no podían responderle porque estaban desconcertados ante él. Dijo entonces José a sus hermanos, por favor, dice, acérquense a mí. ¿Ok? ¿Sí ve? Ya comienza ahora que el rey a conceder perdón, acercamiento. ¿Ok? Y dice, y ellos se le acercaron y les dijo, yo soy José, su hermano, a quien vendieron en Egipto. Pero no se aflijan, ni les pese haberme vendido acá. Porque para preservar la vida me envió Elohim delante de ustedes, porque ya son 2 años que hay carestía en la tierra.
y aún restan 5 años en los que no habrá ni arada ni siega. Elohim me envió antes que a ustedes para asegurarles la supervivencia en la tierra, para sostenerlos de una manera extraordinaria. Entonces aquí está narrando realmente proféticamente la primera venida del Mesías. Entonces dice, o sea, no fueron ustedes quienes me enviaron acá, sino Elohim, que me puso como gran visir de Faraón, como amo de toda su casa y como gobernador de todo Egipto. Apúrense y vayan a lo de mis padres y díganle, así dijo tu hijo Yosef, Elohim me designó amo de todo Egipto, desciende a mí, no te detengas. Y habitarás en el distrito de Goshen, y dice, y estarás cerca de mí, tú, tus hijos y tus nietos, tu ganado menor, tus vacunos y todo lo que tienes. Y yo te sustentaré allí, pues todavía te restan 5 años de hambre, para que no empobrezcas tú, ni tu casa, ni nada que sea tuyo. ¿Ok? Está hablando claramente, hermanos, de que Yeshua o este Mesías, hermanos, el verdadero, sostendría a ¿quién? A Israel. ¿Ok? Está hablándose claramente que el que se revela, el que es kosher, ese es el que va a sostener. Ok, dice, miren, sus ojos ven, y también los ojos de mi hermano Benjamín, que es mi boca la que está hablando. Cuéntenle a mi padre toda mi gloria en Egipto. ¿Quién está yendo como testigo? Benjamín está yendo como testigo ante su padre. Dice, con todo lo que vieron. Apresúrense a traer a mi padre acá. Entonces se echó sobre el cuello de su hermano Benjamín y lloró. Benjamín también lloró sobre el cuello de su hermano, al igual que Esaú con Jacob, ¿se acuerdan? Y dice, besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Y después, dice, sus hermanos hablaron con él. La novedad se divulgó en el palacio de Faraón. Vinieron los hermanos de José, y la noticia le pareció bien a Faraón y a sus servidores. Faraón le dijo a José, dile a tus hermanos, hagan así, carguen sus animales y vayan a la tierra de Canaán, y tomen a su padre y a sus familias y vengan hacia mí, que yo les daré lo mejor de la tierra de Egipto, y comerán de los seleccionados de la tierra. Tú tienes el mandato, José, hagan esto, tomen carros de la tierra de Egipto para sus niños y para sus mujeres, traigan a su padre y vengan. Y no se preocupen por las pertenencias, porque lo mejor de toda la tierra de Egipto es de ustedes. Y así hicieron los hijos de Israel. Yosef les dio carros por mandato de Faraón, y también les dio también les dio provisiones para el camino. A cada uno de ellos, dice, les dio mudas de ropa, pero a Benjamín le dio 300 monedas de plata, 5 mudas de vestido, y a su padre le envió lo siguiente: 10 asnos cargados con la mejor de Egipto y 10 asnas cargadas con cereal, ¿ok? Pan y otros víveres para su padre para el viaje, ¿ok? Esto tiene una relación con Rebeca, ¿verdad? ¿Se acuerdan que Eliezer va con 10 camellos a verla a ella? Pero lo interesante es que también aquí, hermano, le da 5 mudas de vestido a Benjamín, ¿ok? Entonces dice, los hermanos llegan a Canaán y le cuentan a su padre la gloria de José. Se fueron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán, a lo de su padre Jacob, y le dieron las novedades y le dijeron, José vive aún, y que él era el gobernador de todo Egipto. Pero su corazón tuvo un cambio de parecer y no les creyó. Enseguida le transmitieron todo lo que José les había dicho. Y cuando vio los carros de José, que José le envió para llevarlo, el espíritu de su padre Jacob revivió. Entonces dijo Israel, esto es mucho. Mira, mi hijo José vive aún. Iré yo y lo veré antes de morir. Entonces el capítulo 46 dice, Jacob parte a Egipto al encuentro de su amado hijo. Entonces Israel se puso en marcha con toda su hacienda y llegó a Beersheba. ¿Se acuerdan este punto de partida de Beersheba, que es el pozo de los 7, el pozo de las 7 espíritus? Entonces dice, donde ofreció sacrificios a Elohim de su padre Isaac. Entonces le habló a Israel en visión en la noche y le dijo, esta es una visión profética, hermano, porque esta es la visión de Yeshua cuando es enviado del reino de los cielos a este lugar. Y dice, Jacob, Jacob. Y él respondió, aquí estoy.
le dijo, yo soy él, Elohim de tu padre. No temas descender a Egipto, pues allí te estableceré como una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo sin falta te haré subir también. ¿Se acuerdan? Tanto cuando fue pequeño, que hizo el Espíritu a través de José, el papá adoptivo de Jesús, se lo lleva y descienden a Egipto y luego lo trae de regreso. Pero también está haciendo una alusión, hermanos, al hecho de que Yeshua viene del reino de los cielos a la tierra. Entonces Él viene y le está diciendo, ve confiado porque yo voy a estar contigo y yo te traeré de regreso. ¿Ok? Esa es una confianza, ¿verdad?, de carácter profético. Y dice, entonces dice, yo descenderé contigo a Egipto y yo sin falta te haré subir también. Hermanos, aquí está hablando de muerte y resurrección. ¿Ok? Y José pondrá su mano sobre tus ojos. Entonces Jacob se levantó de Beersheba. Los hijos de Israel llevaron a su padre Jacob junto con sus hijos y sus esposas en los carros que Faraón había enviado para transportarlo. Tomaron sus rebaños y sus bienes que adquirieron en la tierra de Canaán. Jacob llegó a Egipto con todos sus descendientes. Sus hijos y sus nietos estaban con él. Y también llevó a sus hijas, dice, sus nietas y toda su descendencia consigo. Y luego pues nos narra ya la familia de Jacob que va con él. Y dice, estos son los nombres de los hijos de Israel que llegan a Egipto. Jacob y sus hijos. El primogénito de Jacob era Rubén. Los hijos de Rubén, Hanoch y Palú, Hezrón y Carmí. Y los hijos de Shimón, Yemuel, Yamim, Ohad, Jin, Sohar y Shaul, hijos de Kenanita. ¿Verdad? Y dice luego, los hijos de Leví, Gersón, Kehat y Merari, protagonistas de la próxima, cuando vayamos ya a la historia de Moisés. Los hijos de Yehudá, Onán, Shelah, Pérez y Serach. ¿Se acuerdan? Pérez y Serach, que son los hijos con su nuera. Pero ya había muerto y Onán en la tierra de Canaán. Y los hijos de Pérez fueron Getzón y Jamul. Los hijos de Issacar, Tolá, Pubá, Iob y Simrón. Los hijos de Zabulón, Sered, Elón y Jalel. Estos son los hijos de Lea que tuvo con Jacob en Padán Aram, además de su hija Dina. Sus hijos y sus hijas hacían un total de 33 almas. Los hijos de Gad, Sifión, Hagib, Shuni, Etzbón, Iri, Arodí y Arelí. Los hijos de Asher, Imná, Ishba, Ishbi, Bería y las hermanas de ellos, y la hermana de ellos, Serach. Los hijos de Bería, Heber y Malquiel. Estos son los hijos de Silpá, sirviente de Labán, que entregó a su hija Lea. Ella dio a luz a Jacob estas 16 almas. Y los hijos de Raquel, esposa de Jacob, José y Benjamín. Y a José le nacieron en la tierra de Egipto Manashe y Efraín, ¿verdad?, de su matrimonio con Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Los hijos de Benjamín, Bela, Bejar, Ashbel, Gerá, Naamán, Erji, Rosh, Mupín, Jupín y Ard. Estos son los hijos de Raquel que dio a luz en Jacob. En total 14 almas. Los hijos de Dan, Hushim, los hijos de Naftali, Hatsel, Guní, Yetzer y Shilem. Estos son los hijos de Bilá, que Labán entregó a su hija Raquel. Ella dio a luz para Jacob estas 7 almas. Toda la gente que sale con Jacob hacia Egipto, sus propios descendientes, son 66, además de las esposas de los hijos de Jacob y los hijos de José que le nacieron en Egipto. 2 almas. Todas las almas de la casa de Jacob que vinieron a Egipto, 70. Estamos hablando de plenitud. Está diciendo, todos los que tenían que ser, aquí están. ¿Ok? 70. Que también se conoce como el número de las naciones, las lenguas de las naciones. Pero yo creo que fundamentalmente aquí te está diciendo con el 70, el 7, que es plenitud, es todo. Aquí están todos los que son de la casa de Jacob. Entonces dice aquí, en versículo 28, envió a Yehudá delante de él a lo de José para organizar los preparativos para Goshen. Y arribaron al distrito de Goshen. ¿Ok? Y luego dice, José preparó su carro, ¿verdad?, y fue al encuentro en Goshen con su padre Israel. Se presentó ante él y se echó sobre su cuello y lloró mucho sobre su cuello. Israel le dijo a José,
ahora, después de haber visto tu cara, ya puedo morir, pues vives aún. José le dijo a sus hermanos y a la familia de su padre: iré e informaré al faraón y le diré: mis hermanos y la familia de mi padre, que estaban en la tierra de Canaán, vinieron hacia mí. Los hombres son pastores, han sido hacendados. Trajeron su ganado menor, su ganado vacuno y toda su hacienda. Y cuando los llame Faraón y les pregunte cuáles son sus ocupaciones, respóndanle: nosotros, servidores suyos, siempre hemos sido ganaderos, desde nuestra juventud hasta ahora, tanto nosotros como nuestros padres. Así podrán habitar en el distrito de Goshen, porque todo pastor de ovejas es abominación para los egipcios. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos está diciendo, hermanos? Que todo creyente no es bien visto por el mundo. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Entonces, los creyentes tienen que ser llevados a un lugar de bendición, ¿verdad? En donde José va a cuidar de ellos, ¿verdad? Porque va a venir una temporada de muchísima carestía. Capítulo 47, seguimos, versículo 1 dice: José se fue y le dijo a Faraón: mi padre y mis hermanos, con sus ovejas, sus vacunos y toda su hacienda, vinieron a la tierra de Canaán y están en la tierra de Goshen. Dice: tomó a 5 de sus hermanos y se los presentó a Faraón. Faraón le preguntó a sus hermanos: ¿cuáles son sus ocupaciones? Y ellos respondieron a Faraón: nosotros, tus servidores, somos pastores de ovejas, tanto nosotros como nuestros padres. Dice: hemos venido para residir temporalmente en la tierra, le explicaron a Faraón, porque no hay pastor para nuestros rebaños, por ser tan severa la carestía en la tierra de Canaán. Ahora pues permítame que habitemos en la tierra de Goshen. Entonces Faraón le habló a José diciendo: tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Egipto está delante tuyo. En lo mejor de la tierra asienta a tu padre y a tus hermanos, para que habiten en la tierra de Goshen. Y si conoces entre ellos hombres hábiles, ponlos como capataces de mi hacienda. ¿Ok? Dice: Jacob se encuentra entonces con Faraón. Entonces José trajo a su padre Jacob y lo presentó ante Faraón. Jacob saludó a Faraón. Faraón le preguntó a Jacob: ¿cuántos años tienes? Jacob le respondió: mis peregrinaciones por la vida ya llevan 130 años. ¿Sí? Y pocos y malos han sido los años de mi vida, y no han alcanzado a los años de mi vida de mis padres, y los días de mi residencia temporaria en la tierra. Entonces Jacob bendijo a Faraón y se retiró de la presencia de Faraón. José estableció a su padre y a sus hermanos y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en el territorio de Ramasés, porque había ordenado Faraón, como había ordenado Faraón. José aprovisionó de pan a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre, de acuerdo a las necesidades de sus hijos. ¿Quién entonces dio la provisión? Aunque la orden vino de Faraón, en realidad, hermanos, quien toma la acción de abastecerlo de alimentos es José. Y dice: no hubo pan en toda la tierra. Y aquí viene la parte interesante que yo quería que recalquemos sobre lo que les he enseñado. Y dice: no hubo pan en toda la tierra. La hambruna era muy severa. Egipto y Canaán estaban exhaustos por la hambruna, ¿verdad? Dice Egipto y Canaán, ¿ok? José recaudó todo el dinero circulante de la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán por las provisiones que le compraron. ¿Sí, hermano? Realmente él se está provisionando de todo, primero de todo, ¿qué? De todo el poder económico, hermanos. Él está dominando la economía de lo que en ese tiempo se conocía como el mundo. Quiero que entiendan esto, porque esto es profético, mis queridos hermanos. José recaudó todo el dinero circulante de la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán por las provisiones que le compraron. José atesoró el dinero en el palacio de Faraón. ¿Ok? Esto es profético, ¿en qué sentido? Porque ahora se está presentando una figura de antimesías, hermano. ¿Ok? Al acabarse el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, pero no está hablando del dinero de los israelitas, ¿ah? Todo Egipto vino a lo de José diciendo: danos pan. Interesante. ¿Qué le ofrece Hasatán
a Yeshua para que le falte a su padre pan. ¿Ok? ¿Por qué hemos de morir en tu presencia porque no hay dinero? ¿Qué le dices a Satán, a Yeshua? Convierte estas piedras en pan para que no te mueras de hambre. Porque no había dinero en el bolsillo de Jesús. Él estaba sin ningún solo shekel allí, hermano, estaba sin nada. Se va caminando por el desierto sin ninguna botella de agua. 40 días a estar deambulando en el desierto para ser probado. Y lo primero que le dicen a él es, lo que le dices a Satán es, oye, convierte estas piedras en pan. Estamos viendo aquí, hermanos, cómo el dinero es convertido en pan. ¿Hasta cuándo? Hasta que se acaba. El dinero, lo material, ¿verdad?, se convierte en pan. ¿Sí? Y dice aquí, ¿por qué hemos de morir en tu presencia porque no hay dinero? Entonces dijo José, entreguen su ganado y les daré a cambio de su ganado, ¿ya? Y les daré provisiones a cambio de su ganado si se acabó el dinero. Ellos trajeron su ganado a José. ¿Quiénes están trayendo, hermanos, el ganado a José? ¿Sus hermanos los israelitas o Egipto? El pueblo que está en Egipto, hermanos. El que conoce a José como Safnat Panea. El que conoce a José como su redentor egipcio. No el Yeshua o el José hebreo que se ha revelado a sus hermanos israelitas. A ellos no les toca la provisión ni les da nada. A ellos los aprovisiona, los cuida y les da suficiente sustento y la mejor tierra para que estén allí haciendo ¿qué? Lo que dijo el texto, para que sean prolíficos y se multipliquen. Ya vamos a llegar allí. Entonces dice aquí, entonces dice, entréguenme su ganado y les daré a cambio de su ganado. Y se acabó, dice, el dinero. Si se acabó el dinero. Entonces dice, ellos trajeron su ganado a José y José les dio pan por los caballos, por los rebaños de ganado menor y por los vacunos y por los asnos. José les administró el pan a cambio de todos sus ganados aquel año. En ese año culminó. Ese año culminó, perdón, dice. Al segundo año fueron a donde él y le dijeron, no ocultaremos de mi amo que habiéndonos gastado el dinero y siendo que nuestros ganados ya le pertenecen a mi amo, nada nos queda para mi amo, sino nuestros cuerpos y nuestra tierra. ¿Sí ven? ¿Por qué hemos de perecer ante tus mismos ojos? Nosotros y nuestra tierra. Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra a cambio de pan y nosotros y nuestra tierra seremos esclavos de Faraón. Qué interesante. El anticristo, hermanos, está representado aquí, ofreciendo pan al mundo a cambio de esclavitud. ¿Qué decía el Señor? Que no se podrá comprar ni vender. Si no estás con esa marca, si no tienes una marca. Está viendo, hermano, aquí, que prácticamente se están repitiendo patrones. Danos semillas, así viviremos y no moriremos, y la tierra no quedará desolada. De modo que José adquirió todas las tierras de Egipto para Faraón, se adueñó del mundo, porque los egipcios vendieron cada uno de sus campos, pues era muy severa el hambre sobre ellos. Así la tierra pasó a ser prosperidad de Faraón, uno solo, y al pueblo lo transfirió a las ciudades. ¿Qué significa esto, hermano? Que lo sacó del campo a las ciudades. Ya, desde un extremo de Egipto a otro extremo. Y hemos hablado ya antes de qué significan ciudades. Ciudades significan injusticia, ¿verdad? Eso significan las ciudades, hermano. Y esta migración forzada que está ocurriendo aquí, pues ocurre precisamente por la escasez. Dice, ahora aquí viene lo interesante, a quienes no toca el antimesías. Solo las tierras de los sacerdotes no adquirió, porque los sacerdotes tenían una cuota estipulada por Faraón y comían de la cuota del Faraón que Faraón les daba. Y por eso no vendieron su tierra. Dijo José al pueblo, miren, ya los he comprado a ustedes y la tierra de ustedes para Faraón. Aquí tienen semilla, siembren la tierra. De los productos deberán entregar la quinta parte a Faraón y 4 partes serán suyas como semillas para el campo y para alimentarse ustedes. Y los esclavos de sus casas y para que coman sus niños. Ellos dijeron, has salvado nuestras vidas, que hallemos su favor, amo.
seremos sirvientes de Faraón. José impuso esto como un decreto este día sobre la tierra de Egipto. La quinta parte pertenece a Faraón, solamente las tierras de los sacerdotes no fueron de Faraón. Israel se asentó en la tierra de Egipto, en el distrito de Gosén, y tomaron posesión allí y fueron prolíficos y se multiplicaron muchos. Y ese ya en cambio es la historia de, como les decía, de sus hermanos en cambio en Egipto, a los que él en ningún momento dice que convirtió en esclavos, ni que dijo que les quitó su ganado para que ellos sean, para que puedan sobrevivir. Entonces, mi querida familia, hemos llegado en esta noche y alcanzamos a leer, me sorprende que hayamos alcanzado a leer toda la porción de esta semana, ¿verdad? Interesante que la hayamos alcanzado. La próxima semana ya pues seguimos con capítulo 48. Tenemos que concluir capítulo 47, versículo 28 al 31, y luego ya seguimos con el capítulo 48, cuando ya Jacob se enferma. Pero bueno, lo interesante, hermanos, es que nosotros estamos un poquito aprendiendo a leer mejor estos textos y entender que tienen definitivamente un valor profético importante. No, hermanos, para solamente la primera venida del Mesías. Esto tiene que ver con la segunda venida. Y como les he indicado antes, hermanos, estos textos están aquí para enseñarnos a discernir los últimos tiempos. Si nosotros no aprendemos a discernir al Mesías que estamos esperando, si no sabemos reconocerlo, realmente vamos a ser engañados. ¿Ok? Entonces, es muy común, hermanos, de hecho está advertido por las palabras de los apóstoles, que vendrían falsos cristos, que vendrían falsos mesías, pero digo, ¿cómo el pueblo sabría distinguir entre ellos si no tiene discernimiento? Si precisamente por falta de discernimiento es que el pueblo se extravía, dice. ¿Y qué significa extraviarse por falta de conocimiento? Pues si no hay Torah, obviamente el pueblo no puede razonar lo que es bueno y lo que es malo. Así que la Torah, hermanos, no es un libro antiguo y obsoleto. Es un libro de sabiduría ancestral, útil para redarguir, útil para instruir, útil para, hermano, para todas estas bondades que mencionaba Pablo, para las cuales sirve este libro. Así que hoy, mis queridos amigos y mis queridas familias, pues he llegado hasta este tema. Estamos bastante cansados porque hemos tenido pues muchas tareas que hacer en esta semana. La verdad es que hemos tenido, créanme, hermanos, hemos tenido muchas tareas, no tiene nada que ver con las festividades que se acercan, nosotros no celebramos aquello, pero sí, hermanos, hemos tenido algunas actividades en el ámbito familiar, y como les indicaba pues más temprano, también tuvimos este hermoso acontecimiento en el que hemos caminado durante estos días en los preparativos y todo, hermano. Así que ha sido bastante ajetreado el tema de esta semana. Bueno, pues quiero extenderles a ustedes, mi querida familia, la bendición sacerdotal para mi familia también que está aquí. Y sí, pasen por favor aquí y podemos, pues, tengo pues los que se han quedado hoy día, tengo al cumpleañero y a mi hijo mayor que se han quedado para esta bendición, ¿ok? Tengo aquí al cumpleañero, pues ya vamos a también dedicarle un poco de tiempo este primer día de la semana y poder hacer alguna actividad con la familia. Bueno, pues, mis queridos hermanos, reciban la bendición del Padre, de Números 6, 24 a 27. Y dice: que Yahweh te bendiga y te preserve, que Yahweh ilumine su rostro hacia ti y te otorgue gracia, que Yahweh eleve su rostro hacia ti y ponga paz en ti, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Así que les agradezco infinitamente, mi querida familia, por habernos acompañado en esta noche. Hemos realmente tenido una bonita noche y creo que lo importante es que entendamos por qué estamos leyendo esto. Como ven, hermano, esto no estamos leyéndolo por afición. Eso sería como aquel que corre todos los días solamente por tener una buena figura. Lo importante que entendamos, hermano, es que nosotros vamos a ser probados. Y para ser probados necesitamos tener discernimiento espiritual, porque vamos a ser probados en cosas de carácter moral, hermanos. Nosotros, hermanos, tenemos un problema serio en nuestros momentos modernos en los que estamos, ¿verdad? Y por allí, hermano, en algún momento inclusive vemos aún estos nuevos creyentes, por falta de discernimiento, a veces hasta expresan cosas que son insolentes o faltas de sentido, hermano, ¿sí? Nosotros no podemos estar, hermano, en este momento siguiendo creencias, doctrinas y costumbres del mundo, sino que tenemos que estar realmente
aprendiendo a distinguir entre lo moral y lo inmoral desde la óptica bíblica, desde lo que es moral e inmoral para Dios, no para el mundo, hermanos. Para el mundo hay cosas que ya no son inmorales, ¿verdad? Para el mundo hay cosas que ya realmente, como la definición del género, para muchos ya no es un tema de moralidad, ¿verdad? Y de hecho podemos ver hasta artistas hablando tonterías, hermano, en las redes por falta de discernimiento. No es, hermanos, por un acto de mala fe o, como dirían, por un acto de maldad, en el sentido de una ignorancia o una manifestación de rebeldía deliberada. No, es falta de entendimiento. Por falta de entendimiento, hermanos, es que se pueden decir muchísimas tonterías y eso acarrea realmente crítica y acarrea que uno sea censurado por eso. Entonces, si hay algo que tenemos que hacer es aprender a discernir. Ese es el propósito de este libro y con esa intención nosotros lo leemos. Claro que aparte de eso cumple otros roles, hermano. Este es un libro también para santificar. Este libro nos santifica, pero también nos instruye, porque acuérdense que tiene 7 espíritus este libro. Así como el Ruach, el Señor tiene 7 espíritus, este también tiene 7 espíritus, porque este libro, hermanos, este es un libro que es principio de sabiduría, el temor de Yahweh. El principio de sabiduría, dice, es el temor de Adonai, ¿verdad? En una menorá nosotros vemos que el principio, que la primera lámpara es la última. Otra vez vemos un quiasmo, no sé si ustedes ven, me permiten una lamparita, para que ustedes conozcan un poco la estructura literaria. Aquí la tenemos, la estructura literaria, ¿verdad? Y usted va a decir, bueno, ¿y dónde está aquí? ¿Y dónde está aquí el arco iris del que les hablaba antes? Aquí está, ¿sí ve? Este es un arco iris. El primero, igual que el último. El segundo, igual que el penúltimo, ¿verdad? El tercero, igual que el antepenúltimo, y un central. Esa es la menorá. La menorá nos está escribiendo o nos está describiendo el estilo literario en el que Dios escribe. Pero eso no es todo. Cuando entremos al Levítico nos vamos a dar cuenta que esta estructura también se encuentra en ese libro. Así que bueno, mi querida familia, yo espero pues que hayamos aprendido mucho en este día y que seamos sostenidos, que seamos sustentados por el Eterno en estas cosas que el Señor nos pone a hacer como padres y como hermanos. Así que les comparto este conocimiento. Yo les indico, hermanos, por favor, sométanlo a escrutinio, vayan y lean, ¿ok? Pongan a prueba lo que les digo para ver si pues lo que les he dicho realmente se afirma de acuerdo al texto o usted cree que yo lo que digo debería ser desechado. Es importante que usted también aprenda a evaluar lo que cualquier persona le habla. Así como nosotros aprendemos a distinguir entre un animal puro y un animal impuro, también tenemos que distinguir, hermanos, entre un profeta verdadero y uno falso. Tenemos que distinguir, hermanos, entre un maestro verdadero y un maestro falso, y también entre un pastor verdadero y un pastor falso, tal como se describe o se discierne entre un billete verdadero y un billete falso. Es lo mismo, son los mismos principios, hermano. No porque un banco me dé un billete falso significa que el billete vale, porque cuando voy a otro banco, de repente me dicen, no, este billete no vale, y te han engañado y acabas de perder el valor de ese billete. Entonces, ¿qué significa esto, hermanos? Que nosotros no podemos confiarnos en las instituciones por el simple hecho de entregarnos un billete. Y vaya que nos ocurre con frecuencia, ¿sí o no? Cuando nosotros vamos a un banco, ¿a cuántos no nos ha dado un banco un billete falso? Se ha venido en medio del montón un billete falso. Porque cuando hemos ido a otra institución financiera y esta la ha pasado por la luz ultravioleta, nos dicen, este billete no vale. Pero acabo de venir de un banco. Sí, pero este billete no vale. No importa de qué banco vienes, el tema es que este billete no vale. Porque a la hora de ponerlo sobre la luz ultravioleta, este billete no pasa la prueba de veracidad. Y lo mismo tiene que hacerse con nuestras enseñanzas, hermano. Nuestras enseñanzas deben ser pasadas por la luz de la Torá. Si la Torá, hermano, refleja todas las características de seguridad que están aquí dadas, que son estas pruebas de fidelidad, entonces esa doctrina funciona o esa teología vale. O esa enseñanza, si podemos decir de otra manera, esa enseñanza es kosher, esa enseñanza es limpia, ¿ok? Entonces, toda enseñanza tiene que ser pasada por la luz de la Torá. Si la Torá no la aprueba, hermanos, no importa quién te haya dado esa doctrina, esa no vale. No importa cuánto prestigio tenga la institución religiosa que te haya dado esa enseñanza no sirve. Si la Torá, que es esa luz que refleja, ¿verdad? La luz que nos refleja si algo es verdadero o es falso,
Si esa Torah no lo respalda, entonces esa enseñanza no sirve para nada y te tendrás que ir, hermano, a votar eso, porque ese billete no vale para nada. Lo mismo ocurre con nuestras doctrinas. Desafortunadamente, hermanos, como todavía no hemos tenido que ir a una institución a validar esa enseñanza, otra institución a validarla, pues por eso es que nosotros seguimos con esos billetes falsos por ahí creyendo que valen. Pero va a llegar el día, hermanos, en que va a venir el dueño, ¿verdad? O el que da valor a las cosas, especialmente estas cosas morales y doctrinales, espirituales, que va a decir, mira, esta doctrina, este billete no vale, este billete no vale, mira, este billete no vale, este sí vale, esto no sirve. ¿Con cuánto nos quedaremos? Posiblemente nos quedemos con poco, porque muchas doctrinas, hermanos, desafortunadamente no han sido cuestionadas a la luz de este texto bíblico. Así que los invito de todo corazón, mi querida familia, los invito de todo corazón a que ustedes validen la enseñanza. Ya no seamos de aquellos que recibimos enseñanza sin cuestionar nada. Hay que pasarlas por la luz de la Torah. Y eso tiene que hacerlo usted mismo en su casa. Porque desafortunadamente a veces nosotros no queremos que esta enseñanza sea validada por otra institución. ¿Sí o no? No nos gusta que nuestra enseñanza sea validada por otra institución, porque a veces otra institución dice, no, esa enseñanza no vale, ese billete no vale. ¿Por qué? Porque es otra institución igual que esa. O sea, necesitamos como una especie de banco central que diga efectivamente esto funciona o esto no funciona. Pero todavía no la tenemos. Llegará, eso sí, el día en que el Mesías dirá, como institución máxima, la que verdaderamente valida todo, dirá, esto sirve y esto no vale. Así que bueno, mi querida familia, lo importante es que nosotros recibamos billetes verdaderos. Los que están aquí, los que tiene la Torah, esos son los billetes que valen, hermano. Son los billetes que usted va a acumular y con los que va a hacer riqueza. ¿Ok? Así que bueno, ahí nos queda una gran tarea, mi querida familia. Espero que el Señor los bendiga encarecidamente. Les pido también, hermanos, que pues guardemos este día como un día sagrado. Aprendamos a discernir que este día en el que estamos, que no es como los días que cuenta el hombre. El hombre cuenta los días de las 12 de la noche a las 12 de la noche. Para ellos eso es un día. Para el hombre bíblico, hermanos, para el hombre con un discernimiento espiritual, para el hombre de Biblia, el día empieza al caer la tarde y dura hasta el siguiente día al caer la tarde. Si ve cómo uno tiene que aprender a discernir, inclusive esas cosas. ¿Cuánto hay que aprender, hermanos? Hay mucho que aprender. De hecho, hermanos, Navidad no es una fiesta bíblica. Hay otras fiestas que sí son bíblicas. Navidad no la vas a encontrar en este libro, ¿verdad? Pero nosotros hemos santificado cosas que para Dios no son santas. Para Dios hay 7 fiestas o 7 festividades santas. Están ahí mencionadas, Levítico 23. Incluido el Shabbat son 8. ¿Ok? Él no ha dicho que otras fiestas sean solemnes. Él ha dicho, estos son los tiempos solemnes. Así que yo guardo esos tipos porque son los que me dice la Biblia. Porque esos me ayudan a tener discernimiento espiritual. El Señor me ha dicho, sale a ver la luna nueva. Allí empieza el mes. Y nosotros decimos, no, el mes empieza el 1 de enero, el 1 de febrero, el 1 de marzo. Y Dios dice, no, mi hijo, el mes empieza cuando aparece una luna nueva. Y de luna nueva en luna nueva, dice Isaías 66, 23, de luna nueva y de Shabbat en Shabbat, y de luna nueva en luna nueva, todo mortal vendrá a postrarse delante de mí. ¿Sabías eso? Ve y verifícalo. Isaías 66, 23. ¿Qué nos está diciendo? Que, hermanos, para Dios los meses no empiezan cuando empiezan para el hombre en su calendario. Empiezan a aparecer una luna porque cada luna nueva realmente es como nacer de nuevo. Tiene un propósito, tiene un fin. El enseñarte esto de aquí tiene un propósito, más lo mundano no tiene ningún propósito espiritual. ¿Sí ves? Y eso es lo que quiero que ustedes aprendan. Aprendan a discernir estas cosas. Es lo que le enseño a mi familia, es lo que le transmito a ustedes. Así que hay mucho más que hablar. Pero bueno, lo haremos la próxima semana, cuando, si el Señor permite, tendremos otro Shabbat que disfrutar. Que el Señor me los bendiga siempre, mi querida familia, y que pues ustedes guarden este día de reposo con amor y respeto. Shalom.